Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, fuera, junto al sepulcro, estaba María llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan: mujer, ¿por qué lloras? Ella les contesta: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, da media vuelta y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, tomándolo por hortelano, le contesta: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. Jesús le dice: María. Ella se vuelve y le dice: Raboní, que significa maestro. Jesús le dice: suéltame, que todavía no he subido al Padre. Anda, ve a mis hermanos y diles: subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. María Magdalena fue y anunció a los discípulos: he visto al Señor y ha dicho esto. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos en la octava de Pascua. Eso significa que hoy es el día santísimo en que resucitó el Señor. Hoy es Pascua. Felices Pascuas, hermanos. Claro, uno no se acostumbra a un día que dura 8 días. Nosotros queremos las cosas instantáneas, muy rápido, tampoco ni siquiera las cosas que duran mucho, ya un poco que la gente se cansa. ¿No les ha pasado eso? Piensen, por ejemplo, en que en alguna celebración personal y familiar, ustedes van a estar y que sus invitados estén todo el día, en la noche, y ustedes llegan un momento, dicen: ya sabe qué, ya mejor que se retiren. ¿No piensan eso? Así es la fragilidad humana, incluso de las cosas que nos producen alegría. Pero justamente lo que nos produce alegría, la alegría verdadera, es que el Señor se queda con nosotros de una manera que nunca nos va a aburrir, nunca nos va a saturar, pero tenemos que aprender esa relación con el Señor. Es una relación totalmente nueva, la que ocurre en Cristo resucitado, y que nosotros la podemos contrastar en la experiencia de los apóstoles, de la iglesia naciente, de las mujeres que son las protagonistas en estos primeros días de la Pascua, y entre ellas destaca María la Magdalena. Ya hemos visto pasajes que nos hablan de María y estamos viendo alternativamente Evangelio según San Mateo y Evangelio según San Juan. La vigilia contemplamos a San Mateo, capítulo 28. El día domingo, día de la resurrección, contemplamos a San Juan, capítulo 20.
Ayer volvimos a ver capítulo 28 de San Mateo, hoy volvemos al capítulo 20 de San Juan. Se nos quiere volver a presentar las escenas para que nos demos cuenta, porque hay tantos detalles que no son cosas del pasado y que le ocurrieron a ellos, sino son cosas del presente y de todos los tiempos que nos ocurren a nosotros. Y eso tenemos que descubrir. Para eso es la Pascua. Pero además la Pascua tiene una prueba, algo que hace que yo me dé cuenta si estoy viviendo la Pascua. Si mi alegría es la alegría pascual o simplemente, bueno, es un entusiasmo, unas arengas que se gritan por aquí, por allá, algo bueno que salió de lo normal, pero ya rápidamente vuelvo a mi misma situación. ¿Qué es eso? Justamente la alegría pascual. ¿Y cómo se manifiesta en la alegría pascual? En querer que otros también la tengan. Eso fue significado en la vigilia con el fuego del cirio. Y por eso es que ese cirio que es Cristo resucitado, esa luz que es el amor de Dios, se nos da y nosotros lo dábamos a otros y a otros. Es decir, se tiene que comunicar, no lo puedo guardar en mí, no. Mi corazón quiere que otros también conozcan eso. Y eso lo tenemos que experimentar, no solo en el tiempo de Pascua, sino toda nuestra vida. Pero sabemos que la vida presente es dura, es difícil, hay incomprensiones, hay confusiones, hay momentos de tinieblas. Eso están significados en los llantos de María Magdalena. María Magdalena se distingue por sus llantos. Y hoy se presenta en este pasaje del Evangelio, 4 veces se menciona por qué llora. María Magdalena llora. Y eso es figura de la iglesia peregrina. Y es figura de la experiencia de cada ser humano que en algún momento llora. Pero la gente que dice, ¿saben qué? Yo no lloro, y llorar no es sinónimo de lágrimas, llorar no es sinónimo de estar, sino llorar es saber que hay algo en mi corazón que le falta, hay un vacío, no estamos plenos. Y eso se manifiesta de distintas maneras. Una relación interpersonal en la familia, entre los esposos, que no es como uno imagina, como uno quisiera. Una situación en el trabajo, en el país, en el mundo, en la sociedad, donde uno ve que la gente no se ama. Y claro, no te tratan como tú esperas, a veces te avasallan, te ignoran. ¿Cuántas formas hay? Pero hay momentos en que el ser humano experimenta esa, diríamos, desazón, esa insatisfacción, y eso de alguna manera es figura del llanto de María Magdalena. En ella se presenta de manera más patente. Ellos todavía no entienden plenamente lo que va a ser la relación nueva con Jesucristo, glorioso, resucitado, se manifiesta y ascenderá a los cielos. Y eso también nos pasa a nosotros, porque nosotros tenemos la relación con Jesucristo en los sacramentos, por antonomasia en la Eucaristía. Y a veces uno está en la Eucaristía, escucha o medita un pasaje del Evangelio, o alguien te hace una cita del Evangelio, o uno te lleva de alguna manera con alguna palabra a animarte, a decirte el Señor te ama, y entonces uno tiene un pequeño consuelo, pero no es suficiente. Uno quiere retener eso. Y a Jesucristo resucitado y glorioso,
A Dios no lo podemos retener. Todos creo que lo podemos experimentar, cada uno tendrá sus experiencias que tiene que examinar. Eso está reflejado en este pasaje del Evangelio según San Juan, capítulo 20, los versículos del 11 al 18 que hemos proclamado. María ha ido de muy de mañana, cuando está oscuro, al sepulcro. María en realidad no sabe exactamente qué es lo que está buscando. María cree que es el lugar, María quiere de alguna manera acercarse. Juan ni siquiera menciona que María lleva nada, no dice que lleva nada, quiere estar en el sepulcro. Conozco yo personas también que parte su ser querido y al día siguiente, después del sepelio, quieren ir al cementerio o se despiertan y quieren abrazar, ver una foto de su ser querido. O a veces uno siente que alguien, como una ruptura, se aparta y uno lo llama, pero a veces la persona no responde, a veces la persona se hace al ofendido, se siente ofendido, realmente ha sido ofendido, pero uno todavía tiene que descubrir algo más profundo. Y es lo que se nos enseña hoy en la experiencia de María. Y entonces María ve el sepulcro, ha ido a correr a decir: se han llevado al Señor. Han ido los apóstoles, ella se ha quedado ahí en el sepulcro llorando. Y entonces ve dos ángeles, dice, sentado a la pies y a la cabecera. Tiene muchos significados. De alguna manera recuerda lo que era el Arca de la Alianza, esos dos querubines. Y de alguna manera Jesucristo ha renovado la relación, como le dijo a la samaritana, en espíritu y en verdad. Y entonces le dicen: mujer, ¿por qué lloras? Diríamos, desde el cielo, desde lo divino, la primera reacción divina, sobrenatural hacia la criatura humana es de compasión hacia el dolor humano. Eso ha sido manifestado en Jesucristo. Lo tenemos que entender. Nosotros, ningún sufrimiento de ningún tipo que podamos tener, incluso los más pequeños, incluso a veces cosas mínimas que nos inquietan, son indiferentes a Dios. Y entonces estos ángeles enviados le dicen a esta mujer: ¿por qué lloras? Y ella dice: se han llevado a mi Señor. Es ese deseo del amor humano todavía no purificado de retener. Lo opuesto al amor no es el odio, lo opuesto al amor es el tener. Y nosotros, lo opuesto al amor de Dios, al amor de donación, nosotros tenemos un amor imperfecto, que ese amor tiene que ser purificado, y ese amor quiere poseer, quiere tener, quiere controlar, quiere asegurar, quiere que todo esté, diríamos, de agrado y bajo control para que esa relación se mantenga. Y claro, pasar a esa nueva relación con Dios, manifestado en Jesucristo, glorificado, ascendido a los cielos, luego de haber experimentado el dolor por nosotros para liberarnos de las esclavitudes del pecado, no es tan fácil. María tiene que hacer ese recorrido. Todavía no entiende. Y entonces Jesús la llama por su nombre. Primero le dice: mujer, ¿por qué lloras?
pero todavía María no reconoce la voz del Señor. Para reconocer la voz del Señor yo tengo que ser llamado por mi nombre. Saber que en mi circunstancia personal el Señor me llama, porque Él no se aleja, no me deja solo en mi tribulación. Y ese nombre ha sido pronunciado por el Señor el día de nuestro bautismo, de cada uno de nosotros. Y entonces el Señor le dice María, recién ahí ella reconoce que es el Señor. No es el timbre de voz, es una relación personal. Llamar por el nombre significa una relación de amor, de personas. No es una relación por las cosas, no es por lo que me das y lo que te doy, sino es porque somos comunión de amor. Y entonces María lo reconoce. De alguna manera misteriosa el Evangelio nos dice que María escuchó esa voz como discípula. Por eso le va a decir, no le dice Señor, le dice Rabuní, Maestro. Y entonces se postra, lo quiere retener. Y el Señor le dice, no, dile a mis hermanos que voy a mi Padre, Padre mío y Padre nuestro. Les está diciendo que Dios es Padre de ellos. Ellos todavía no lo terminan de entender. Y María corre presurosa a dar el anuncio. Nosotros cuando venimos a la Eucaristía, uno puede sentir que sale del templo y quisiera retener. Lo que no a veces entendemos es que esa relación de Dios con nosotros es fiel. No hay nada, ni siquiera que podamos hacer nosotros que pueda cortar la relación con Él. Él siempre estará con nosotros. Yo no necesito retenerlo. Lo que yo necesito es abrir mi corazón para que esa relación se despliegue y crezca en la medida en que el amor de Dios se derrame en nuestros corazones, en la medida en que el Señor nos vaya transformando, y entonces cielo y tierra, tiempo, espacio, eternidad, ya no tendrán el mismo significado de la vida sin el resucitado, porque en Jesucristo se ha hecho una nueva creación. Y cuando venimos a la misa, el Señor quiere que lo descubramos. Por eso a veces conozco personas que cuando reciben la Eucaristía quisieran conservarla. Algunos ni siquiera no quieren ni siquiera pasarla, porque quisieran que ese instante se extienda y quisieran percibirlo sensorialmente. Es el amor que es más allá de lo pasajero, de lo instantáneo. Ese amor de Dios es el Espíritu Santo, el que se nos entrega. Y entonces tenemos que disponernos, empezando en esta semana de Pascua, de octava. Y eso lo descubre la iglesia naciente. Eso es lo que va a pasar después de Pentecostés. Ese es el discurso de Pedro, que estamos viendo por fragmentos en esta primera lectura que corresponde al capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. Y hoy, justamente Pedro, cuando luego de haber anunciado ese querigma, las personas le preguntan, ¿qué hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Y la respuesta no es algo que nosotros tenemos que hacer, es algo que el Señor nos va a dar. Es un don, es el bautismo, es su entrega sacramental, es su presencia hasta el fin de los tiempos con nosotros.
porque Él nos tiene que mover, Él nos tiene que llevar y nos quiere conducir a la casa del Padre, al reino de la vida y de la paz, al Padre nuestro, que rezamos en cada día, y por eso es que deseamos encontrarnos con el Padre, porque ahora no vemos a Jesucristo en toda su belleza, pero sí lo vemos sacramentalmente, y tenemos que aprender a reconocerlo en nosotros y en los demás, para poder saber que somos hermanos. Y entonces sí, poco a poco, viviremos en su presencia y caminaremos confiados, incluso en medio de las tinieblas y de las tribulaciones, porque Él viene a enjugar todo llanto. Pidamos pues a nuestra Madre Santísima, a María Magdalena, a la Iglesia triunfante, por la Iglesia peregrina, que todavía en este valle de lágrimas tenemos que derramar lágrimas, porque no somos discípulos que aprendemos rápido, porque somos lentos y porque muchas veces cuando se hace tarde pensamos que el Señor sigue de largo y Él nunca nos deja. Que el Señor nos conceda la gracia de vivir en su presencia. Que así sea.